Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos 3 minutitos en lo que se terminan de conectar todos y a los 3 minutitos ya arrancamos con la presentación y con el taller. Súper, pues si quieren, ahora sí vamos arrancando para respetar su tiempo y para que podamos usar la sesión completa. Entonces, no sé si es la primera vez que participan en uno de nuestros talleres que damos de la mano con Centric, pero esta vez tenemos un tema muy específico, es la declaración anual de prima de riesgo de trabajo. Lo van a impartir dos expertos, que ahorita se van a presentar con ustedes. Y bueno, básicamente la idea de este taller es que ustedes puedan interactuar. Entonces tenemos el chat para que cualquier duda que tengan, con confianza la pueden escribir por ahí, para que tanto David como Carlos la puedan responder, ¿no? Entonces, ahora sí que los dejo en las mejores manos. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. Pues qué gusto, David, que podamos platicar aquí sobre todas las dudas que recibimos en las últimas semanas de declaración de prima de riesgo. Está Recibimos dudas calientito de el si es tema. obligatoria, recibimos dudas de cuándo es la fecha límite, cómo se calcula, para quiénes se aplica, qué tipo de empresas están aquí, si es obligatoria, en fin. Hay bastantes dudas, hasta unas ya más complejas de qué debemos de integrar, de dónde sale la información, y estoy convencido de que aquí vamos a poder repasar todo junto con un taller práctico. Excelente. Pues algo sencillo, digo, en una hora creo que podemos entrar en lo puntual, en lo importante y despejar todas las dudas. Quizá lo primero que podríamos ir mencionando, como tal, no hay cambios en cómo se hace. Lo que hay es un cambio en la actitud de la autoridad. Eso sí, desde muy temprano, muy iniciado el año, el IMSS ha estado insistiendo que sea esto en línea. Eso es como el énfasis que le ha dado y es lo novedoso. Pero pues entonces, hoy con esta obligación, pues arranquemos, ¿no?
ver. ¿Qué Pues ahora tenemos? sí que empezamos por lo básico, ¿no? ¿Esto es obligatorio? ¿En dónde está? ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuándo lo tenemos que presentar? ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Sí, sí, me parece bien. Algo que es muy importante, una obligación patronal. Todo patrón que está registrado ante el IMSS tiene esta obligación. Necesita presentar una declaración informativa, no hay que pagar nada, es pura información de la siniestralidad, de los eventos que generaron riesgos de trabajo, accidentes y o enfermedades de trabajo, porque el resultado de todos estos eventos va a impactar en la cuota que se tiene que pagar de este seguro. Y por esta razón nos obliga la autoridad a hacer a presentar esta información. Al final es una obligación un poco latosa porque tienes que presentarla y si no, pues hay consecuencias y todo el mundo lo tiene que hacer, aunque ya veremos que sí hay algunos que están eximidos, les quitan esta obligación. Entonces, partiendo de esta base, entonces sí, una obligación patronal de que todo el mundo, todo patrón debe enviar, debe presentar. Para poderla presentar, lo que siempre me ha llamado la atención es las formulitas, porque pues tú sabrás que no somos muy dados a las matemáticas, ¿no? Es uno de los cocos en las escuelas y cuando ven fórmulas así, ¡pum!, ¿no? Se espanta todo el mundo, pero la verdad es que no está tan complicada. La autoridad a través de este condensado nos hace, pues vaya, tomar la información importante para calcularlo. Yo creo que aquí lo más crítico es de dónde sale la información. Yo creo que quien es nuevo en el tema y se enfrenta a la fórmula, empieza con la interpretación de, híjole, ¿de qué periodo, en qué tiempo, dónde puedo obtener las incidencias, qué tipo de enfermedades aplican? Que también recibimos muchas dudas. Dudas que van desde, oye, ¿un embarazo es un riesgo de trabajo? Pues no, pero me gustaría que podamos profundizar en este tipo de detalles porque inclusive hasta recibimos algunas preguntas de si las enfermedades de los familiares de los colaboradores impactan al riesgo de trabajo. Muy bien, esto es, hay que dejarlo muy claro. Lo que se está midiendo es qué tan peligroso es el centro de trabajo. Y obviamente los que están amenazados por estos riesgos son los que laboran ahí, los trabajadores. Por tal motivo, solamente, a pesar de que el IMSS tiene varios seguros y da una cobertura amplia, los únicos que tomamos para hacer este cálculo son aquellos acontecimientos, aquellos riesgos de trabajo que sucedieron dentro de las instalaciones o dentro de la jornada de trabajo. Existe la posibilidad de que alguien sufra un accidente de trabajo trayecto, ¿no? De su casa al centro de trabajo o de regreso. Es importante separar la cobertura, los beneficios de este seguro, que sí protege al trabajador, pero no le impacta al patrón. Si un trabajador iba en el transporte, se accidentó en el medio de transporte, en ese momento, pues, si tiene un accidente, alguna lesión, lo atienden en el IMSS, le dan el tratamiento como un accidente de trabajo, pero ese tipo de incapacidades no le afectan al patrón porque no sucedió dentro del centro de trabajo, a pesar de que iba el trabajador a su centro de trabajo o ya venía de regreso. Entonces, solamente van a impactar aquellos que suceden dentro de las instalaciones o en la jornada laboral. Por ejemplo, tienes un repartidor, va al centro de trabajo temprano, toma el camioncito, sale y tiene un accidente afuera. Entonces, ese sí se consideraría riesgo de trabajo porque está afuera en las calles haciendo sus labores. Entonces, al estar dentro de su jornada laboral, se cuenta como un accidente de trabajo. Todo este embrollo de fórmula es sencillo, como tú lo mencionabas, hay que tener una base de datos, un sistema, un lugar donde extraer esa información y eso es lo importante. Normalmente la autoridad siempre nos da una herramienta sencilla que es el ya famoso SUA para poder ahí llevar todo. Pero nosotros normalmente trabajamos con sistemas antes de SUA, donde vamos capturando la información, donde vamos llevando todo el control de esas incapacidades y obviamente su impacto en las nóminas.
Y de ahí, obviamente, también se puede exportar la información al SUA para que sustituya estos valores y nos arroje el resultado. De estos hay cuatro datos realmente los que obtenemos de esos sistemas. Uno, el total de días subsidiados. Esa S, la primera que se ve ahí, es el total, la suma de todos los días que se subsidiaron a lo largo del año por accidentes de trabajo, no las de trayecto, sino de trabajo. Enfermedades, incapacidades por enfermedad general, incapacidades por maternidad no cuentan, esos punto y aparte, solo los que fueron calificados como riesgo de trabajo. Entonces, se deben de sumar los de todo el año. La V es un factor, es una constante que el IMSS calculó, que en sus estadísticas un mexicano promedio pasa 28 años de su vida expuestos al riesgo, pues eso es una constante. La I es el número de trabajadores que terminaron, fueron dados de alta, pero terminaron con una incapacidad permanente. Imagínate, ¿no? Estás en la maquinaria y te descuidas y te revienta un dedo. Bueno, la piel se regenera, pero los huesos no. O no de esa manera, ¿no? O sea, pierdes un dedo, ya no lo recuperas. Entonces, el IMSS ahí ya termina dando de alta con una incapacidad permanente y nos va tasando. O sea, todo nuestro cuerpo tiene un porcentaje que el IMSS dice, bueno, si pierdes el meñique de la mano derecha es el 10%, ¿no? Si es de la mano izquierda el 5%. No recuerdo los porcentajes, pero más o menos va en esa índole. Y así, si llegase alguno, entonces, algún trabajador a terminar con incapacidad permanente, parcial o total, el IMSS emite ese formato, el ST3, donde ahí viene específicamente el porcentaje que le da y todos los que terminen así tendremos que sumar los porcentajes y se pone ahí en donde está la I. La D son los fallecidos, ¿no? Ahí sí es uno por cabeza, no estás medio muerto, ahí es completamente fallecidos. Y el otro, la otra letra que sí impacta el dato con lo que vamos generando es la N, que es el número de trabajadores expuestos al riesgo. Es muy sencillo. Mes tras mes, cuando generamos las cédulas, la emisión que genera el IMSS o nosotros generamos las cédulas para hacer el pago de las cuotas, hasta el final viene el numerito, cuántos trabajadores que cotizan en ese periodo mensual. Sumamos los 12 meses, los trabajadores de enero, febrero, así hasta diciembre, se divide entre 12 y te da la N. Los demás son números que, bueno, son constantes. Y ya, se sustituye. De hecho, vaya, lo podríamos hacer hasta a mano, ¿no? Ya le explico a mi hija de primaria y lo hace a mano. Pero, pues, necesitamos ponerlo en un archivo para que, obviamente, se genere lo que quiere el IMSS, pues, es el archivo, ¿no? No está tan compleja, aunque se ve medio aparatosa esa formulita. Pues, bueno. Aquí quizá lo importante, una vez que tienes el dato, pues es qué vas a hacer con el dato. Uno de los puntos importantes son los periodos. La vida humana la vamos partiendo en periodos estandarizados y aquí pues el periodo es anual. Todos los casos que han sucedido, ojo, no necesariamente que hayan sucedido, que hayan dado de alta. Que hayan dado en que el se hayan periodo, reportado. que se hayan Del 1 de reportado, enero al 31 de diciembre. Ajá, pero que hayan sido dados de alta. Por ejemplo, me gusta poner este ejemplo. Suponiendo que en una fábrica, después, en ese hermoso periodo Guadalupe Reyes, el día 26 de diciembre va un amigo y así como todavía medio entonado, entra al centro de trabajo y pues se resbala, se cae, anda distraído. Y entonces el día 26 lo llevan al IMSS, porque se lesionó, se cortó, sangró, y bueno, ya lo llevan al IMSS y le dan 14 días, normalmente dan en múltiplos de 7, 14 días. Entonces, sucedió el accidente el 26 de enero y lo van dando de alta hasta por ahí del 8, 9 el 26 de diciembre y lo dan de alta hasta el 8, 9 de enero siguiente, del siguiente año. Entonces, la duda es, pues, ¿cómo le hacemos esos días? Porque al final tuvo incapacidad por ese trabajo unos días de diciembre y otros días de enero. Entonces, lo que nos indica la autoridad es que esos días, los de diciembre, así como los de enero, los vamos a declarar hasta que lo dan de alta, que sería en enero, 2023. No cuenta el 2022, aunque el accidente se dio en 2022, no lo contamos, sino hasta 2023,
y se cuentan todos los días, incluyendo los de 2022, para efectos de la declaración. Entonces es muy importante cuándo terminó. Y para saber cuándo terminó también es muy fácil. Uno es una vez que el IMSS ya ve, o el médico que lo está valorando está ya recuperado, emite un documento, un certificado, el formato DC2, que es el llamado dictamen de alta, donde el IMSS ya certifica que está listo para regresar. Ese es uno de los documentos más importantes que el trabajador recibe ya cuando lo dan de alta y lo tiene que entregar al patrón. En las empresas tenemos que tener mucho control en ese sentido para que cuando tengamos un trabajador que ha sido calificado como un riesgo de trabajo, no lo dejemos entrar hasta que nos venga ese dictamen de alta. El DC2, si es que regresó sin problema, el DC3, si ya regresó con incapacidad permanente, parcial o total. Y entonces esos son los documentos y la información importante a tenerlo primeramente en nuestros sistemas y ya después vertirlo en el sistema que vamos a calcular esta fórmula. Así es como hay que trabajar en esos controles. Entre más accidentes, enfermedades, pues obviamente el costo del seguro de riesgo de trabajo se va a incrementar. Cuando termine el año, pues nos da la autoridad 2 meses para recabar toda esa información y una vez que ya se declara, se presenta esta declaración, la nueva prima de riesgo será a partir del 1 de marzo, y de ahí hasta el siguiente año, el último día de febrero, pero del siguiente año. Entonces va desfasado. Los casos los vemos de enero a diciembre y el valor porcentaje de la prima de marzo a febrero del siguiente año. Pues Creo que ahí queda contestada la duda de, oye, pero ¿por qué en febrero? Y si tengo hasta febrero para presentarla, ¿cuándo empieza a correr? Entonces, todo lo que pueda pasarle al trabajador del 1 de enero al 31 de diciembre, con esta excepción que nos platicaste de hasta que estén dados de alta, sobre todo diciembre y enero. Y muy importante, se ingresa para todos los cálculos de seguridad social como efectivo 1 de marzo y nos va a cubrir hasta el 28 o 29 de febrero del siguiente año. Así es, efectivamente. Y en febrero se tiene Oye, que ahora la presentar. gran duda, Dime. es lo que te iba a decir, la presentación. ¿Cuándo se calcula? ¿Qué información tengo que tener lista? Ya vimos la fórmula, sin embargo, todavía recibimos algunas dudas de cuándo. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta que también ha salido muchas veces. ¿Hay prórroga? ¿Qué pasa si no lo hice a tiempo? ¿Qué pasa si lo hice el 1 de marzo? Era 1 de marzo, nada más me tardé un día. Platícanos, ¿qué pasa aquí? Bueno, el reglamento es el que marca la fecha y indica el mes de febrero, ¿no? Así a secas. No la podemos presentar en enero, ni siquiera está habilitado, ¿no? El IMSS es como, aquí sí es muy puntual y el 1 de febrero habilita para digamos, el sistema para recibir las declaraciones todo el mes de febrero. Terminando el día 28 de febrero, lo cierra a las 11:59. Pum, ya. Me ha tocado en años anteriores, nada más para la curiosidad, ¿no? A ver qué pasa. Y entro el día 1 de marzo a las 0:05 y literalmente lo cerró, ya no se puede. Entonces, ahí lo tiene muy controlado la autoridad. Recordando, ¿no? En el pasado, creo que sí ha habido hace muchos años prórrogas, ¿no? Sobre todo cuando hubo migración del papel al digital, creo que hubo algo así. Los últimos 10 años no recuerdo de prórrogas, entonces realmente no. No creo que la autoridad Me como. gustaría que más adelante nos platiques de las multas. ¿Qué pasa si por cualquiera que haya sido el motivo se nos pasa? Porque aquí, obvio, hay una multa atrás de esto. Me encantaría que también platicáramos, lo decías al principio, ¿no? La autoridad está ahorita empujando mucho a la parte digital, pero también existe todavía el método lo tradicional de presentar el papel. Entonces, me gustaría que nos explicaras mucho cómo pasa eso, qué pasa en digital, cómo se lleva el papel, te lo tienen que aceptar, firmar, recibir, etcétera. Pero Sí, antes de fíjate, eso, dime, bien dime. mencionabas que hay empresas que están exentas, ¿no? De Ujú. presentar todavía la prima de riesgo. Entonces, también vale la pena despejar esa duda. Ya vimos que sí es una obligación de los patrones, pero el artículo 72 también nos indica que hay pues, ¿cómo llamarlo? Unos determinados factores de empresa que nos pueden exentar de presentarla.
Ok, sí, efectivamente, los patrones, la obligación es general, inicialmente es para todos, pero la autoridad ha dado una facilidad, la facilidad es de no presentar, es eximir, este término es exento, te eximo, te quito esta obligación, a aquellos patrones que al calcular la prima del siguiente año da el mismo resultado. Entonces, traías una prima de 1% y para el siguiente año te da exactamente el 1%, el IMSS dice, no la presentes. No hay problema, no te voy a multar si no la presentas. El asunto es que para que salga exactamente, porque es la prima, el resultado es con 7 decimales, 6, 7 decimales, para que te dé exactamente ese resultado idéntico, nada más hay un caso que es muy probable, que es cuando ya estás en el límite inferior, lo más bajo. Si estás en la prima mínima, la más baja, y no tienes ningún accidente de trabajo, el resultado es que va a salir otra vez la prima mínima. Ese sería el caso más común de los que no presentan. Fuera de eso sería una chiripa en millones, ¿no? Que te empate en 7 decimales y te des lo mismo, es muy complicado Sí, estadísticamente. claro, para los grandes patrones es imposible pegarle el mismo número. Tu Sí. recomendación como fiscalista, como maestro en el tema, es sí o sí presentarla, ¿más vale? Mira, sí me ha tocado varios casos que dicen, no tengo la obligación, pero la presento por cualquier cosa. Hoy en día, después de este asunto del outsourcing que quitaron y que pusieron ciertas obligaciones a las empresas que hoy conocemos como REDSE, les están pidiendo de todo. Y se los piden porque quieren, tampoco hay una base legal, pero esa ha sido como la mayor constante de aquellos que recientemente están presentando su declaración, a pesar de que, pues, prima mínima, para tener un documento, porque si no le envías, aunque tenga prima mínima y no haya movimiento, pues no te quedas con nada, ¿no? Así, absolutamente nada. Por esa razón, aunque ya sabemos que el reglamento nos da la facilidad, muchos la presentan y pues no pasa nada. O sea, si no tenías que presentar, la presentas, no pasa nada. Si no la tienes que presentar y no la presentas, tampoco pasa nada. Pero la diferencia entre ambos casos es que en uno sí tienes un documento, un sello, un documento de parte del IMSS, en cambio en el otro no. Y hablando de lo que me preguntabas en el papel, la autoridad, en verdad, este año fue muy destacado que estuvo haciendo énfasis en ya no presentarle en papel. Ya no quiere, no puede evitarlo porque está Ujú. en ley, está en reglamento, pero quiere que todo sea de manera electrónica. Si me preguntas, salvo casos como de fuerza mayor, que no tengas el acceso al ITSE, que se te venció el certificado, que se te venció la firma electrónica, salvo esos casos, eh, creo que los demás pues, no tiene razón de ser de presentarlo en físico, ¿no? En la subdelegación correspondiente. Todavía se puede, pero la verdad es que a mí, en lo particular, ya me daría flojera ir a la subdelegación, ¿no? A presentarlo en papelito. Pero solo en A ti y casos, a muchos, sí, pero claro. solo en casos, es el plan B, yo siempre lo he dicho, presentarlo en físico es el plan B. Si no tienes otra manera, pues el plan B es mejor hacer ese esfuerzo, ir a perder unos minutos a la subdelegación que esperar la multa por no haberla presentado a tiempo. Eso sí. Tocas un punto muy importante. Si no tienes tu certificado, si no puedes ingresar al ITSE, si tienes algún problema con el SUA, creo que sería muy bueno si pasamos en este momento a un recorrido de cómo es este proceso de la prima de riesgo. Ok, claro que sí. Mira, traigo aquí algunas capturas de ¿Cuáles son pantalla los para... pasos? Danos la receta de cocina de, a ver, paso uno. Va. Ya vimos que entrar Ok. al SUA. Más yo te diría, paso uno, tener actualizado el SUA. Y nos puedes también Sí, platicar qué versión está, porque a veces pasa, ¿no? Que no tienen la versión más actualizada. sí, de hecho, semanas atrás tuvimos la actualización del SUA, traíamos hasta el cierre del año pasado la versión 362 y el IMSS sacó en enero la 363. Con cualquiera de las dos se puede generar, no hay problema, no hay cambio, entonces la que tengas. Yo sí te recomiendo que, bueno, ya tengas la 363 para cuestiones más bien del pago de las cuotas. De hecho, en enero, las cuotas de enero ya las pagamos, pero yo todo el mundo con las 363, aunque va a ser obligatorio para el de febrero, que viene el bimestral. Entonces, si ya tienes actualizado el SUA, no cambia, es lo mismo. De hecho, los pantallazos ya los traigo con esa versión actualizada. Eh, la, el sistema, ¿no? Este sistema SUA que lleva siglos, ¿no? Es del siglo pasado y no le han hecho casi nada de actualización estética, pues bueno, ahí lo tenemos. Si
si observamos el menú, digo, creo yo quiero entender que todo el mundo ya lo conoce, pero para los que no, porque puede ser que alguien es la primera vez, en este sistema, en este SUA, es una aplicación que descargamos del portal del IMSS, ahí tiene un menú, el clásico menú superior, y tiene un menú del lado izquierdo. Ahí es donde vamos a encontrar en la tercera opción la declaración de prima de riesgo de trabajo. Al hacer clic ahí, digo, está muy chiquito, pero ahí hay como una especie de cuadrito donde un signo de más, le haces clic y se abre el árbol de menú con 3 opciones. Bueno, es muy sencillo, nada más es ir haciendo clic en cada una de las opciones, así como van apareciendo. En la primera, pues viene esta ventanita donde el sistema va a sumar toda la información que tiene. Antes de seguir, sí es muy importante que tengas toda la información capturada ahí. Esto es el primer paso. O sea, si vamos a preparar, es que ya toda la información la subimos, la exportamos y tenemos esa certeza de que ya está ahí. Para que entonces el sistema pues haga sus rutinas como cualquier sistema y lo facilite. Porque si no, entonces sí puede haber un problema si no incluyes algunas incapacidades, sobre todo eso. O si usaste el sistema y en otra máquina y después con esta en otros meses utilizaste el que ahora estás preparando y los trabajadores no empatan también. Eso es muy importante. Tienes que tener alimentado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en una sola base de datos todo. Y lo demás es hacer clic. Ahí hay 2 botones, ahí abajo, pues en calcular, al hacer clic y empieza a trabajar el sistema y calcula a todos los trabajadores de todos los meses, ¿no? Y después ya te sales, nomás eso, que haga eso, que calcule y te sales, pasas a la siguiente opción y siguiente, siempre ahí hay un mensaje como informativo, le das enter y nos muestra, ¿no?, lo que serían las casillas de las letras de la fórmula que presentamos hace un rato, para que al volver a hacer clic en el botón calcular, ¡pum!, el sistema llega y llena todos esos campos y te avisa, hey, ya terminamos y ya hizo el cálculo. Ahí en ese punto tú ya puedes darte cuenta si cambió, si aumentó, si disminuyó, si se mantuvo. Eh, si se mantuvo técnicamente en ese momento ya podría decir, ya, muchas gracias. Pero si no quieres correr el riesgo, bueno, pues continuamos para generar el archivo, perdón, para enviarlo. Si cambió ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces sí tenemos de seguir. Algo importante, eh, los riesgos de trabajo, digamos que normalmente no se esperan. Normalmente llegan a ser como accidentes que quizás se pudieron prever, pero se descuidaron. Y cuando tienes una empresa que no tiene accidentes y de repente se empiezan a dar, se puede incrementar fuertemente, ¿no?, el resultado. No, traíamos la prima del 1% y se fue al 8%, ¿no? O al revés, si traes una prima elevada y de repente pues, no tuve ningún accidente y se puede bajar al 0.5, que es la prima mínima. Bueno, hay un mecanismo que la autoridad ha dejado de que no puede subir más de un punto porcentual, tampoco puede bajar más de ese punto porcentual. O sea, si tienes el 2% y se elevó al 8%, pues nada más subirá al 3 al siguiente año. O si traes el 3 y bajó al 0.5, no puedes brincar hacia abajo así tan fuerte, nada más bajas al 2. Entonces, eso, pues ahí se vería en esta parte del sistema. Una vez que lo tienes, hay un botoncito para generar el archivo. Haces clic para generar el archivo, eliges tu carpeta donde lo vas a guardar y listo, ¿no? Ahí se queda guardado y ya estás listo para poderla enviar. Súper, David. Aquí hay una pregunta que creo que está un poco ligado a esto. Lo que Adelante. acabas de explicar del punto porcentual es cómo las personas pueden ver si la empresa tiene o no incapacidades por riesgo de trabajo registradas, o eso va más adelante. Mira, sí impacta. De hecho, estos resultados es como ya el punto final de todas esas incapacidades. Si tú tuviste una, eh, una incapacidad, ¿no?, y es la única que tienes en todo el año, pues va a moverse un poco esa fórmula. Y si el punto de partida es la prima de riesgo que traemos, ¿no? En este caso, la prima de riesgo que aplicamos durante todo bueno, no todo, desde marzo en adelante de 2022 y hasta este primer bimestre de 2022, ese es el punto base. Cuando hacemos el cálculo, si se incrementa más de un punto porcentual,
ya la prima que vamos a estar declarando no será el resultado de la fórmula, sino va a estar topada. O sea, si rebasa, pues no será el resultado final, sino el tope, que es un punto porcentual. Hacia arriba o hacia abajo. Si no traes incapacidades, tampoco podemos bajarla así como del 8% se baja al 0. No, no, tiene que ir paulatinamente, ¿no? De a un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, año tras año, y en el largo plazo, pues sí, llegarás a tener la prima, pues, de las más bajas. Yo creo que también esta duda va un poco relacionada a qué pasa si no me trajeron las incapacidades, qué pasa si no me enteré como patrón, qué pasa si se perdieron, se archivaron, se la entregó a alguien que no la pasó a recursos humanos o a la parte de nómina. ¿Qué pasa si estás totalmente ciego a este tema? Entonces, ¿qué te parece si más adelante nos platicas qué opciones tienes como patrón para confirmar, cotejar la información que tienes y validar si es la misma que trae el Seguro Social? Claro, en lo primero, bueno, antes de hacer todo eso, sí, tenemos que tener listo. Inclusive, antes de calcular, la opción 3 de ese modulito, podemos generar un reporte o varios reportes para saber cuáles son las que tiene el sistema. Aquí, cuando haces clic ahí en reportes, te aparece esta ventanita y puedes tú elegir. Hay un menú, ¿no?, de qué reportes, y viene el de reportes de incapacidades de todos los trabajadores. Entonces tú puedes filtrar las incapacidades y revisar. Ahora, es muy importante, como bien lo mencionas, tener este control. Si alguien, vaya, yo creo que en las empresas, bueno, hay de todo, no, no puedo generalizar, pasa de todo, pero es muy importante en estas áreas de recursos humanos, primeramente, de llevar un seguimiento puntual. Cuando una persona se incapacita y es riesgo de trabajo, alguien se entera. O sea, estaba en el centro de trabajo, a alguien le tuvieron que haber informado. Entonces, ya por lo menos cuando esta información se empieza a dar, tiene que llegar a recursos humanos, los gerentes de área, los jefes de departamento, pues si ellos son los que se llegan a enterar primero, ¿no? ¿Qué hace el trabajador incapaz? Bueno, accidentado. Le habla a su compañero o le habla a su jefe, oye, me pasó esto. Y de ahí tiene que fluir la información. Cuando se entera recursos humanos, tiene que dar seguimiento. A ver, llévalo al IMSS y recibir o esperar recibir el formato ST7 o ST9, ¿no? Que es el con el que comienza toda esta historia de riesgos de trabajo. El ST7, probable calificación de riesgo de trabajo, y ST9, probable calificación de enfermedad de trabajo. Cuando uno tiene, estos formatos, el trabajador se los tiene que llevar a la empresa para que los llene el patrón. Específicamente, ¿quién los llena? El área de recursos humanos, las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Y muchas veces cuando ven, es un papel del IMSS, dásela al contador, ¿no? Y ahí el contador, y nosotros ahí, pues, fuera de la empresa, pues cuéntame, ¿no? ¿Qué pasó? Debiera primeramente toda esa información fluir al interior de las empresas y de ahí llenarlo. En ese momento, el patrón es el que tiene en ese momento, con ese documento, la decisión de reconocer si es un riesgo de trabajo o no. Si dice, no, si es un riesgo de trabajo, se lo das al trabajador y debiera ser una política. No lo dejas volver a trabajar hasta que no te entregue el ST2 o el ST3, o sea, los dictámenes de alta, de que ya el IMSS dijo, ya está, o ya está listo para regresar, o ya quedó incapacitado, o ya tiene alguna pues, una situación que no pueda recuperarse, o hay algunas incapacidades temporales, no permanentes, que están sujetas a una revisión posterior, pero esos documentos son los que dan la pauta. Si no te lo entregan, es porque no hubo el control, le dijeron al trabajador, pues ya vente, ¿no? Y, es que se me olvidó, lo perdí, ¿no? Ya sabes que siempre pasa. El primer error es dejarlo entrar. Si el trabajador se le perdió, es decirle, pues ve allá a la clínica para que te den una copia. Los patrones también podemos ir, ya cuando pues falló todo y estamos cerca de presentar y no tenemos ese certificado, mi recomendación es ve a la clínica, no a la subdelegación, sino a la clínica, a la unidad médico familiar, donde se estuvo atendiendo el trabajador, y pidan una copia de ese certificado de incapacidad. La autoridad tiene la obligación de dar esa copia. ¿Es engorroso? Pues sí, pero pues es necesario. Si omitimos
una incapacidad, el resultado va a estar mal, y si está mal la prima que reportamos, también nos pueden sancionar. Entonces, en esta sección de reportes, ahí podemos tener como el listado. Normalmente podemos estar comparando con nuestros reportes de asistencias que tenemos internamente. Y ahí podemos cruzar esta información, pues para tener la certeza. Digo, si son centros de trabajo de quienes fueron los incapacitados, pero si son 300, si fueron 1000, pues no vas a saber. Entonces ahí es sano que se esté haciendo antes de enviar, antes de todo este cálculo, un cruce de información que nos permita tener más certeza de lo que de O lo sea, que tu vamos a reportar. recomendación es que es muy crítico en un alto volumen de trabajadores tener un reloj digital, una plataforma de control de acceso, biométricos o como le querramos llamar, que nos Sí, permita tener automatizado por lo menos las entradas y salidas para estar seguros si alguien faltó. sí. Porque yo No, te diría, sería el primer indicio, ¿no? Si claro, alguien está faltando es, ¿qué pasó? Ya no sí, va a sí, sí. regresar, es una baja, si está faltando es porque tuvo una enfermedad o algo que sí pega en este tema es porque tuvo un accidente dentro del centro de trabajo. Me he enterado de que de repente, no, pues que abandonó, no, pues ya. Cuando lo quieren dar de baja, se dan cuenta que rechaza el IMSS la baja porque tiene incapacidad. Cuando investigan, que es incapacidad de riesgo de trabajo. Entonces, eso habla de que, Claro. pues lo dejaron, lo dejaron. Entonces, si falta, normalmente mi recomendación, falta una vez, bueno, ese día no pasa nada. Si hay 2 días que falta, investiga al segundo de por qué, o sea, háblale, márcale, búscale, eh, vaya, porque esto es importante. Estos son los riesgos de que se van, sí le habrán dado el formato de precalificación de riesgo. Hay quienes se avientan a llenarlo. Me he enterado de casos así y se los mandan así, sí, ya, ¿no? Entonces, por eso es importante dar seguimiento. Claro. Ahora, si tienes un sistema donde controlas todas estas incidencias, pues es importante que ahí las subas, ¿no? No solamente pues que lo registres, que lleves una foto y que ahí se quede guardado para que pues puedas de inmediato consultar, a ver qué tipo de incapacidades, cómo la calificaron, ¿no? Y esto pues ayuda al final para cotejar, para tener esta certeza. Creo que muchas de las eh, diferencias que cobra el IMSS por esta obligación es porque la información no llegó completa. Ahora, otra forma para allegarnos de estos datos es que el propio IMSS nos ha habilitado la posibilidad de consultar en su base de datos cuántas incapacidades tiene registradas. Eh, bueno, aquí les voy a ¿Quieres mostrar. hablar del pasado? Nada más, este es el formato que, si mal no recuerdo, el que se lleva, ¿verdad? Ah, sí, de hecho, por eso me quedé un poco Este. acá. Si por la razón que sea se te complica enviar la declaración electrónicamente, la puedes enviar en físico. El propio Y este SUA te sale en genera, automático del SUA. sale en Ya automático. lleno, no hay que hacerle nada. Se Nada más imprime y se lleva. firmarla. Imprimir, firmar por el representante, adjuntar o llevar también la tarjeta de identificación patronal, que todo el mundo la trae a veces extraviada, llevar los 2 documentos y presentarse. Esta es la carátula y se imprime por duplicado porque unas se van a quedar de ellos y otras te la van a sellar y te la van a dar de regreso. Y el siguiente reporte es de relación de casos de riesgo de trabajo. Entonces ahí, en caso de que haya habido riesgo de trabajo, pues este reporte también deberá tener información, se manda junto con la carátula y es lo que sellan para presentar en Entonces, físico. este fue el mecanismo físico. Ahora, con todo lo que nos está empujando la autoridad y las ventajas de lo digital, ¿qué pasa si lo queremos hacer digital? Ok, digital, como te decía hace rato, es más sencillo. Entramos al famoso portal IMSS desde su empresa y esta es la entrada, la homepage dicho ya dentro del portal. Antes de enviarla, quiero que vean en la parte inferior izquierda, ahí viene un encabezado que dice riesgos de trabajo terminados. En esa sección nosotros podemos entrar para consultar primeramente cuáles incapacidades tiene registradas, tiene reconocidas la autoridad como riesgos de trabajo. Y al entrar, pues ahí nos va a pedir que elijamos el número de registro patronal. Si una empresa tiene varios registros patronales, pues tendrá que ir consultando por cada registro patronal. Una vez que hacemos clic, va a buscar y nos va a dar el reporte o nos dice cuáles son
los que tuvo reconocidos como riesgo de trabajo, o si no hubo, también puede ser, ¿no? Ese es el ejemplo de uno de donde no hubo, y listo, con eso podemos tener un poquito más de tranquilidad, ya tenemos otra fuente donde pudimos cotejar esa información, y si empata, entonces sí, ya como que vamos más a la segura para poder presentar nuestra declaración. Ojo, no es 100% confiable, sí puede sacar un reporte de que no hubo, y si hayas tenido. Sí, digo, gracias a Dios no he tenido casos así, pero sí me he enterado. Entonces, pues bueno, uno quiere a veces tener la certeza, pero pues aquí la autoridad no se deja. Por tiempos que tardan en llegar la información a su sistema, pero bueno, también no se confíen porque, oye, es que me dijiste, David, de que ahí, si no tenía nada, pues yo la presenté todo tranquilo, cuando después sí hubo algo, ¿no? Entonces, sí hago esa advertencia, no es 100% infalible, si pudiera haber omisión de alguna información, pero bueno, pues por lo menos te da un poco de más ayuda. Y bueno, una vez que ya está generado, que ya cotejaste, ya tienes todo en el SUA, ¿no? Al final todo lo tienes que concentrar en el SUA, generas el archivo, y ya que lo tienes listo para enviar de manera electrónica, entras a la parte de AppSUA. Déjame, me regreso aquí el portal. En la segunda fila, la primera opción, ahí tiene el icono de DAPSUA, ¿no? Las siglas DAPSUA, que es Declaración Anual de Prima, que se generó a través del Sistema Único de Autodeterminación, o SUA. Entonces, haciendo clic ahí, entramos y este es pues, lo que vemos, ¿no? Nada más para poder subir el archivo, firmarlo y recuperar el acuse. Entonces, cuando haces clic ahí en registrar, validar el archivo, te abre opciones para que subas el archivo, para que subas tu sello digital, la contraseña y lo mandes. Y en fracciones de segundo, la autoridad dice, ya está. Bueno, no Dice, sé. error. Todos hemos pasado por ese error. Sí. Todos hemos pasado por el error 500. Tu Oh, sí. recomendación, en estos días se satura mucho el IMSS. Así Todas es, las así es. empresas están presentando información y nos vamos a enfrentar al error 500 o al 404 o lo que vaya a pasar. Uh-huh. ¿Qué navegador recomiendas? ¿Qué nos dice el IMSS de tecnología? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Se Yo envió? ¿No recomiendo, se envió? no sé, cuando pase eso nos envió, y yo recomiendo que lo intenten con navegadores de Microsoft. El Edge, que es hoy el eje, a veces funciona el viejito, el Internet Explorer, ¿no? Yo todavía lo uso mucho para envío de altas y movimientos afiliatorios y consultas, y funciona bastante bien también. Eh, no sé qué rutinas tenga esta declaración, que es donde también puede aparecer este error 500, y nada más es cambia de navegador. Chrome también llega a aceptarlo. Los mismos del IMSS lo recomiendan. De hecho, recomiendan estos tres: Edge, Chrome e Internet Explorer. Cuando está muy saturado, normalmente los últimos días sí se satura feo. Entonces, yo os recomiendo que lo hagan antes de la próxima semana. Y si lo ven así saturado, busquen horarios poco convencionales, ¿no? Después de las 7 de la noche, antes de las 9 de la mañana, jalan mucho mejor, están menos saturados. Serían mis recomendaciones de eso. Y nada más queda una semana. Nos quedan una semana, efectivamente. Si es que terminando, pues ya de una buena vez vamos para preparar los archivos. Y ya cuando lo presentas, te envía esto, ¿no? Aquí está partido en dos porque está medio grande el reporte, el encabezado y la parte de abajo donde están los resultados que me están reportándose en ese archivo. Y pues que ya, el IMSS da por... no, ese es primero la lectura. Primero lo lee, ahí muestra lo que leyó, y ya después viene la confirmación de que efectivamente ya se pudo presentar correctamente, y te arroja un número de folio y se alcanza a ver en color rojito. Ya con ese ya descansas durante los próximos Cumplimos. 365 días. Sí. El único tema que nos quedó pendiente es, bueno, y si no cumplimos, ¿qué pasa? Ok, sí, y si no ¿De cuánto cumplimos, estamos pues hablando? hay multas. Hoy, al tipo de cambio de la UMA, que ya se actualizó en este mes, pues sería una multa mínima de 20 UMAs, que son 2,074 pesos, y máxima 210 UMAs, 21,000 pesos. Estas son la sanción nada más por no haber enviado, no haber presentado la declaración. Si lo dejaste por la desidia al último día y te acuerdas el 28 de febrero a las 11:59, entras, y cuando ya le das el último clic ya te
se cierra, ¿no? Entonces ya no lo enviaste y no hay manera de poderlo enviar, no hay forma. El Ok. IMSS ahí sí es muy puntual. Cierra, bloquea el electrónico y si vas en físico el día 1 de marzo, te van a batear, ¿no? No te lo van a aceptar. Entonces, pues bueno, la multa es esa. Entonces ¿y cuándo llega esta multa en caso de que se pase? Normalmente va llegando por ahí de los meses mayo, abril, mayo, hasta junio he visto que llega la multita por no presentarla. Ujú. Oye, recuerdo haber tenido una plática con un cliente que decía, bueno, no es tan grave, nada más no la presenté, se paga la multa. No, sí es grave, esto afecta a los cálculos, esto va a ser Así una es. bola de nieve de errores, esto va a ser una bola de nieve de diferencias. Sí, exacto. No solamente es la multa, porque después viene, o sea, primero te mandan la multa, pero después te van a pedir que corrijas tus emisiones mensuales desde marzo y todo lo que va, y si no, pues vienen las cédulas de diferencias, y ahí sí ya con multas, con accesorios, etcétera. Sí, en efecto. Ujú. Oigan, aquí nos están preguntando. Sí, Dice, pues. tengo un registro patronal sin trabajadores desde hace 3 años. Hemos presentado la prima cada año, pero ahorita tenemos bloqueado el certificado. ¿Puedo omitir la presentación? Sí, sin problema. Si no tienes trabajadores, sí, no hay problema. Lo único que va a pasar el día que vuelvas a tener trabajadores, te van a llevar a la prima media. Entonces, eso es lo único que va a pasar por no haber tenido trabajadores. El reglamento y la ley lo indican. Después de 6 meses, es como que se reinicia el riesgo de trabajo y te mandan a la prima media. Entonces, si tienes clase 4 o 5, sí, sí, es un golpe fuerte. Pero, pues bueno, está el reglamento así indicado. Perfecto. Todavía No, nos quedan unos minutitos por si tienen más pe- dudas. pero Ahorita exacto, podemos preguntar. si tengan las dudas, pues es momento para que las vayan eh, publicando. Bueno, no sé si haya algunas otras en el Nos chat. preguntan, tengo dos trabajadores y menos de un año dados de alta. ¿Tengo que presentarla? Buen caso. Si la obligación comienza a partir de que tienes un año completo en el IMSS. Si en el 2022 tramitaste tu registro patronal y contrataste a tus primeros trabajadores, la declaración 2022 no se presenta y será hasta 2023 cuando tengas cubriendo 1 de enero, 31 de diciembre. Ojo, ojo, ya me pasó años anteriores donde el patrón se da de alta, voy a poner fechas para el ejemplo. El patrón se da de alta en noviembre de 2021. Nada más tramita su registro patronal y ahí se queda. Y los trabajadores los comienza a dar de alta hasta marzo del 2022, ¿no? Por poner ejemplo. Y ya, entonces dice, pues yo contraté de marzo a diciembre, no cumplí un año y no presentó la declaración. Al siguiente año, digo, estoy usando fechas de ahorita, pero esto pasó ¿no? anteriormente, le llegó la multa por no haber presentado. ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué? Ah, resulta que para el IMSS, y eso no es un criterio que tiene el IMSS, porque ya le busqué base legal, no lo encuentro, el IMSS indica año completo, pero toma como base la fecha en la cual tramitaste tu registro patronal, no la fecha en la cual diste de alta al primer trabajador. Hoy, como se puede hacer desfasadamente, entonces tomen mucho cuidado, muy en cuenta esto y mucho cuidado. Si tú te diste de alta en 2021, tú obtuviste tu registro patronal 2021, preséntala, ¿no? Ya, aunque hasta 2022 tuviste trabajadores, preséntala. La verdad es que sí tiene ese criterio el IMSS y pues es engorroso porque te das cuenta hasta que te llega la multa. Perfecto. Aquí nos están compartiendo un caso que está Adelante. un poco largo, entonces se los voy a leer y Claro. si necesitan se los repito. Dice, nuestra empresa tuvo un aumento al objeto social, se ingresó modificación a la prima de riesgo, subió a clase 5, prima RT 7.5875 en octubre del 22. Se ha pagado ya noviembre y diciembre con la nueva prima de riesgo. La duda es que para si este año hago el cálculo con el SUA, me genera la prima de acuerdo con el anterior y no a la nueva. Me dicen en el IMSS que como es una modificación no debemos presentar la declaración anual. ¿Esto es correcto? Este,
y es básicamente saber qué puede hacer. Sí, sí es correcto. Cuando hay un cambio de actividad y por ese cambio de actividad, inclusive hasta por fusiones o escisiones, pero cuando hay un cambio de actividad que implica cambio de clase, de riesgo de trabajo, eso es motivo de, ok, como se reinicia toda la historia en materia de la prima de riesgo. Y por tal motivo, si se hizo en octubre, como lo menciona, de octubre a diciembre no se completó el año, no tiene la obligación de presentar la declaración. Obviamente esto, pues sí, aquí en esos casos donde ya venías con una prima y por el cambio de actividad te sube, pues va a ser oneroso, definitivamente. Y bueno, llegó a la clase 5, que es la más elevada. Entonces, ahí sí está en lo correcto el IMSS, el que indique que en el caso de cambio de prima de riesgo, la clase de riesgo patronal, esto tenga que quedarse hasta que cumpla un año en esa nueva clase. Entonces, si de octubre a diciembre no completó el año y será a partir de ese año, enero hasta diciembre, que ya pueda tener un año completito y entonces sí posteriormente podrá hacer la presentación para que obviamente pues se calcule y pueda comenzar a bajar. Esta disposición está en el reglamento está muy largo el nombre, ¿no? El reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, fiscalización, algo así. Y tenemos no es todo un capítulo, no recuerdo el artículo exactamente, pero es el capítulo segundo, que ahí comienza todo el tema de la prima de riesgo de trabajo, por ahí los artículos 18, 19, y termina por ahí hasta cerca del 35. Ahí está en esos casos cuando hay cambio de clase. Entonces sí, es correcto lo que respondió el IMSS. Perfecto. Nos preguntan, si tuve 11 meses el año pasado en 0 trabajadores, pero en un mes tuve 5 trabajadores, ¿se presenta igual? Si esos 11 meses estás contando a partir de que te dieron el registro patronal, el alta patronal, no la presentes. No, está bien. Ese año no, y será hasta este año que ya completes los 12 meses. Pero sí, muy importante tomar en cuenta que el alta patronal fue después del 1 de enero, sí, no hay obligación. Súper. Igual nos preguntan si deben presentar la declaración de los trabajadores que se dieron de alta en octubre del 2022. Comentan que sale una prima menor. Sí, claro. Obviamente, cuando estuviste buen número de meses sin trabajadores y después viene los meses donde das de alta a varios, entre más trabajadores tengas en el cálculo, menor es el resultado de la prima. Bueno, pero el asunto es que no se completó el año y ese es el punto que pues, nos obliga a permanecer todavía en esa prima, en ese porcentaje, y será hasta el siguiente año que se termine enero, diciembre, de 1 de enero, 31 de diciembre, para que ya entonces sí podamos presentar. Si no, si la llegan a presentar, no se las va a tomar en cuenta el IMSS. Y también es un riesgo, porque, ay, no, pues es que la presento porque salió menos y comienzas a pagar menos prima de riesgo, también puede generar, ahí no la multa, pero sí las diferencias, pagando el diferencial de que se dejó de pagar, con sus accesorios, obviamente. Así. Entonces, pues Hola, bueno, sí, vamos a compartir la presentación y la grabación del evento. Entonces lo van a recibir en aproximadamente 2 horas para que estén al pendiente de sus correos y también los invitamos a que los que no han conocido Centric agenden una demo para conocerlo, los que no conocen Worky agenden una demo para conocerlo y como saben estamos al pendiente de cualquier duda que lleguen a tener. Nos pueden escribir al correo, nos pueden escribir por LinkedIn. veo una pregunta ahí que dice, ¿sería más confiable para las incapacidades buscarlas en el escritorio virtual del representante legal? Pues no es así como más o menos confiable. Creo que es la misma base de datos, solo que tiene dos accesos, el escritorio virtual por un lado o el ITSE por el otro, pero sigue siendo la misma base de datos. Sí te recomiendo que la consultes por esa vía. Técnicamente empataría con el ITSE, ¿no? Y bueno, pues tómalo en cuenta, ayuda. Siempre es muy sano hacer el comparativo, pero no creo que sea
completamente fiable, ni el escritorio virtual o el ITSE, ¿no? Ambos son la misma base de datos, y es que a veces el IMSS se tarda en subir la información. O sea, se tarda al grado que lo puede estar subiendo hasta marzo. Dice, ya, ¿para qué en marzo? No, si ya la presenté. Pues así son los del IMSS, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Listo, no sé si hay más Excelente. preguntas. Muchas gracias, David. Per, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Cualquier duda, me imagino que todavía habrán algunas muy especiales. Por favor, no dejen de escribirnos o de contactarnos y podemos revisar casos por casos o si requieren alguna asesoría en este o en algún otro tema de la nómina. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, saludos, buen día. Gracias. Muy buen día. Bye. Bye.